הנה לא יישן, לא יישן, לא יישן, הנה לא ינום, לא ינום, לא ינום, הנה לא יישן, לא יישן, לא יישן, הנה לא ינום ולא יישן, שומר, שומר ישראל, no se adormecerá ni dormirá, el guardián de Israel. לא יישן, לא יישן, הנה לא ינום ולא יישן, שומר, שומר ישראל, no se adormecerá ni dormirá, el guardián de Israel. Shalom, Berajot. La antítesis que vamos a combatir el día de hoy es el naturalismo como explicación suficiente. A simple vista, pareciera ser como que esto es verídico, que es verdad. Sin embargo, vamos a darnos cuenta muy rápido que no es así. Esta es la tesis naturalista, la antítesis a combatir. Este tema es una continuación muy natural del anterior, es decir, aquel tema que vimos que decía que Dios es innecesario. Si el video anterior cuestionaba si Dios es necesario, este responde a la afirmación positiva del naturalista, que dice que la naturaleza basta para explicarlo todo. El naturalismo sostiene que la realidad está compuesta únicamente por entidades y procesos naturales. No existen seres sobrenaturales, milagros, espíritus, ni Dios. Todo lo que existe puede explicarse, según ellos, al menos en principio, mediante la física, la química, la biología y las demás ciencias. Su idea central es: no necesitamos recurrir a Dios porque la naturaleza es suficiente. Ahora vamos a ver lo que sí explica el naturalismo. Es importante conceder sus fortalezas. Aquí en Emet, ya lo sabes, vamos sin trampas, sin trucos, pero también Emet significa verdad y tiene que ver con justicia, justo juicio. Así que también vamos a darles a los que apoyan esta postura una dosis de realidad. El naturalismo explica muy bien el movimiento de los planetas, las reacciones químicas, la evolución biológica y muchas enfermedades. También explica fenómenos meteorológicos, es decir, explica cómo funcionan muchos procesos del universo. Ese reconocimiento da objetividad al análisis. Pero hay un problema. El problema filosófico. La cuestión no es si la ciencia explica procesos. La cuestión es: ¿puede la naturaleza explicarse completamente a sí misma? Aquí aparecen varias dificultades. Primero, vamos a hablar de el origen de las leyes naturales. La ciencia describe leyes, pero no explica por qué existen precisamente esas leyes. ¿Por qué la gravedad? ¿Por qué la constante de Planck? ¿Por qué las matemáticas describen tan bien la realidad? Las leyes no se deducen de la materia, simplemente se descubren. Otro punto a considerar es el origen del universo. Si todo lo natural comenzó con el universo, entonces,
qué explica la existencia del universo mismo? Decir, el universo simplemente existe, no constituye una explicación. Eso simplemente es detener la investigación. También debemos considerar el ajuste fino. Las constantes fundamentales parecen encontrarse dentro de un rango extremadamente reducido, compatible con la vida. El naturalismo suele responder con multiverso y azar, pero ambas propuestas generan nuevas preguntas. ¿Por qué existe un multiverso? ¿Por qué existen leyes capaces de producirlo? Ahora vamos a ver la cuestión de la racionalidad. Si nuestros pensamientos son únicamente el resultado de procesos físico-químicos seleccionados por supervivencia, ¿por qué entonces deberíamos confiar en que producen verdades? La evolución favorece sobrevivir, no necesariamente creer cosas verdaderas. Este argumento fue desarrollado incluso por filósofos naturalistas como Thomas Nagel, quien ha criticado que el naturalismo explique adecuadamente la mente y la razón. También debemos considerar la moral objetiva. Si únicamente existe la naturaleza, el bien y el mal serían productos de la evolución o de acuerdos sociales. Pero entonces no existiría un mal objetivo. El genocidio sería simplemente una conducta poco conveniente, no objetivamente mala. Y por supuesto, debemos hablar también del tema de la conciencia. La experiencia subjetiva sigue siendo uno de los mayores problemas filosóficos. La ciencia puede describir neuronas, pero explicar por qué existe una experiencia consciente, es decir, ¿qué se siente?, continúa siendo el llamado problema difícil de la conciencia, formulado por David Chalmers. Veamos ahora la diferencia entre describir y fundamentar. Aquí está el punto más fuerte de nuestra objeción. La ciencia describe, la filosofía pregunta por el fundamento. Por ejemplo, la física describe cómo cae una piedra, pero no responde la pregunta que dice: ¿por qué existe una realidad donde pueden existir piedras, gravedad y leyes físicas? Son preguntas distintas. Ahora veamos una analogía útil. Imagina encontrar un libro. La ciencia puede explicar la tinta, el papel, la encuadernación, pero ninguna de esas explicaciones responde quién escribió el contenido. Explicar el funcionamiento del libro no equivale a explicar el origen de su información. Así que ahora vamos a ver una posible conclusión. Vamos a cerrar la idea diciendo lo siguiente. El naturalismo explica muchos mecanismos de la naturaleza, pero explicar cómo funciona algo no es lo mismo que explicar por qué existe. Mientras el naturalismo pueda describir procesos, seguirá siendo una herramienta poderosa de la ciencia, claro está. Sin embargo, cuando afirma que la naturaleza es suficiente para explicar absolutamente toda la realidad, deja de hacer ciencia y entra en una afirmación filosófica que también necesita ser demostrada. Ahora, una objeción que conviene anticipar. Un punto importante para mantener el rigor es no presentar tampoco el naturalismo como si estuviera refutado de manera absoluta. Muchos filósofos, y entre ellos me incluyo, consideran que las preguntas sobre el origen último, la conciencia o la moral representan desafíos serios para el naturalismo. Otros sostienen que futuras teorías científicas podrían ofrecer respuestas. En ese sentido, una formulación más sólida y equilibrada es decir que el naturalismo por sí solo no ha demostrado ser una explicación suficiente de toda la realidad, en lugar de afirmar que ha sido definitivamente falsado. Esa postura hace nuestro argumento más equilibrado y filosóficamente robusto. En otras palabras, no estamos diciendo tampoco
que intentar buscar explicaciones en la naturaleza sea descabellado al 100%. No me malinterpreten. Lo que sí estamos criticando es la postura dogmática de algunos científicos y pseudocientíficos a veces, que insisten tanto en que la naturaleza lo puede explicar todo, que ya caen en un ridículo y en un sinsentido. Esto no solamente contradice los propios límites de la ciencia, sino que epistemológicamente, si revisamos la estructura del argumento, se cae por completo, porque es que filosóficamente tampoco guarda una lógica total. Tiene lógica hasta cierto punto, quiero decir, pero si lo llevas a la extensión, llega un punto en el que te va a llevar hasta el absurdo. Así que no, amigos, ya saben, cualquier persona que les diga que la naturaleza lo puede explicar todo es un grave error. Por lo menos vamos a decir que las teorías científicas tienen un límite. Quizá más adelante la ciencia descubra, pues, cosas mejores, pero también hay que reconocer que hay otros tipos de ciencia, hay otro tipo de conocimiento que no tiene que ver con el método científico y que esas metodologías son más apropiadas para analizar estos temas, digamos, metafísicos, como que si Dios existe o no. Así que ya aterrizando definitivamente al fin del video, no. Esta antítesis, este argumento que dice que la naturaleza explica mejor todo, tampoco contradice la existencia de Dios. No han demostrado que Dios no existe, solamente han demostrado los límites naturales que la propia ciencia tiene al estudiar precisamente la naturaleza. Bueno, ya para concluir, ahora sí, voy a dar unas últimas instrucciones para los que quieren aprender a enseñar en la escuela nazarena. Para dejar un poquito más claro lo que dije la vez pasada, quisiera añadir que el cargo de Shaliach, el cargo de apóstol, no es estrictamente exclusivo del pueblo judío. El que sí es exclusivo del pueblo judío es el cargo de rabí, o sea, ser un gran maestro que guarda una shemijá, que guarda una tradición ancestral, eso sí es estrictamente reservado para el pueblo judío. O sea, más claro, imposible, ¿no? Pero ahora hay que aclarar que en el caso del apóstol, el texto bíblico guarda silencio, así que no nos vamos a atrever a prohibirle a un gentil que sea apóstol. Lo que sí podemos decir es que el propio texto bíblico nos deja ver claramente que evidentemente los primeros apóstoles tenían un conocimiento profundo de las costumbres judaicas y específicamente de las costumbres nazarenas. Entonces, la lógica te dice que incluso si eres gentil y quieres ser apóstol, debes de igual manera entrenarte en la doctrina nazarena original. O sea, no puedes perderte la raíz semítica original, no puedes desviarte. Así que sigue siendo tan importante como el cargo de rabí. La única diferencia es que es un poquito más flexible. Ahí sí no se requiere que te conviertas al judaísmo nazareno. Fíjense que no. Pero de todas formas, aunque no te conviertas al judaísmo nazareno, tienes que empaparte de eso, porque se supone que le vas a enseñar a gentiles o incluso a judíos. Sí, suena un poco raro, pero técnicamente un apóstol también guarda tradición viva, solamente que el cargo de rabí, como tal, es más elevado, por decirlo así, porque ya es alguien que profundiza mucho, navega en aguas profundas. En el caso del apóstol puede ser un poco más simplificado, porque, por ejemplo, por decir algo, te podemos mandar, no sé, a X comunidad, a que abras un campo, a que abras algo nuevo, pero no necesariamente eso implica que debes saber todos los recovecos de la tradición judía al 100%, de la tradición nazarena. Bien puedes ser asesorado por un rabí que te supervise. Es diferente, ¿me explico? El nivel de rigurosidad sigue siendo alto, pero es un poco menor. Ahora,
como lo prometido es deuda, les explico rápidamente qué es un moré. Para todos aquellos que no quieren ser rabí, no quieren ser apóstoles, pero quieren, digamos, enseñar la Torá. De igual manera, si tú eres gentil, puedes ser un moré. Y no se requiere, escúchame bien, no se requiere que te conviertas al judaísmo nazareno. El único cargo que te exigiría eso sería el cargo de rabí, porque ahí sí, tiene que ser 100% judaico. Pero ya de apóstol en adelante, que es prácticamente todo, sí, los gentiles pueden enseñar la Torá. Tal vez esto les suene novedoso, pero sí, los gentiles sí pueden enseñar la Torá, siempre y cuando estén asesorados por judíos. Recuerden, en el judaísmo nazareno original que tú encuentras en el Nuevo Testamento, las autoridades son judías. Lo que pasa es que a lo largo de la historia, los gentiles, bueno, se volaron el stop. Pasaron por alto ese principio fundamental. O sea, la comunidad nazarena original era fundada por judíos. Y así debe permanecer. Por eso es que me ves a mí, un judío, restaurando la autoridad y la tradición original. Que otros la han perdido, bueno, ese es problema de ellos. Yo aquí te vengo a enseñar la emet, la verdad. Esa es la verdad. Sin embargo, como vuelvo y repito, aunque las autoridades sean judías, eso no impide que gentiles puedan explicar la Torá. El único requisito es que si vas a enseñar la Torá y no te quieres convertir al judaísmo nazareno, por lo menos debes ser supervisado por una autoridad judaica, por el rabí, por el apóstol, por quien sea, ¿no?, de la comunidad. En el caso de Emet, si te quieres asociar con nosotros, debes ser supervisado por nosotros. Eso es simple lógica, ¿no? Mantener orden. Entonces, hoy hicimos una aclaración adicional. El único cargo que requiere conversión al judaísmo nazareno sería el cargo de rabí, por su gran responsabilidad. Ya de apóstol en adelante, puede servir en cualquier área siendo un gentil. Ahora, si hablamos de judíos, no es necesario que lo explique, pero bueno, lo voy a decir de todas formas. Evidentemente, si tú quieres ser rabí y eres judío, lo puedes desempeñar sin ningún problema. Obviamente no te tienes que convertir a nada porque ya eres judío. De igual manera, puedes desempeñar los otros cargos. Apóstol, moré, roé también, etc. Vamos a irlos explicando progresivamente en los otros videos, aunque sea en este espacio corto. Pero antes que se me olvide, un moré es un maestro de Torá, pero que ya es de menor rango en comparación al rabí. Incluso, en muchos casos, en comparación al apóstol, es de menor rango. No quiere decir que sea insignificante, claro que no, pero en la línea de autoridad es un nivel menor y es lógico, tienes menos responsabilidad. O sea, tampoco es que sea un ignorante, sabe muchas cosas, pero no sabe tanto como un rabí y debe igual ser supervisado por el rabí. O sea, un moré es un maestro que te explica las enseñanzas básicas de la Torá, los principios más elementales, pero no se mete tan profundo como el rabí, no se mete tanto a las tradiciones judaicas, así que no es el mismo nivel de autoridad. Por ejemplo, no tiene autoridad sobre cuestiones halágicas. Eso ya le corresponde a un rabí. Incluso si tú lo revisas en otros judaísmos como el ortodoxo, es algo similar. Pero obviamente el judaísmo nazareno a la vez es completamente diferente de otros judaísmos, eso es evidente. Así que pues ya lo sabes, si quieres ser un moré, el nivel de rigurosidad baja, pero tampoco es que no se va a hacer absolutamente nada. Tienes de igual manera un nivel considerable de responsabilidad. Vamos a hablar un poquito también de lo que sería el cargo de roé en la próxima ocasión, si Yahweh lo permite. Shalom, Berajot.
יומם השמש לא יככה וירח